Buenos días pasajeros y bienvenidos a mi taxi. En este vídeo daremos un pequeño paseo por el hermoso mundo de las permutaciones. Veremos cómo se van creando los distintos niveles de abstracción que tanto nos encantan los matemáticos. Mostraremos un sencillo truco con cartas y demostraremos por qué el puzzle 1415 de Saploid no tiene solución. ¿Estáis listos? Pues dentro título. A todos los que nos dedicamos a las matemáticas siempre nos han dicho alguna vez: tú tienes que haber visto muchos números en la carrera, o aparte de sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿qué más hay que estudiar en matemáticas? Porque claro, ¿qué más puede haber, verdad? Todos los que hemos pasado por allí sabemos que la realidad es muy distinta. De hecho, y esto puede resultar paradójico, de lo menos que puede llegar a verse en la carrera son precisamente números y cuentas. En este vídeo voy a intentar explicar, usando el estudio de las permutaciones, cómo suele ser el estudiar matemáticas más avanzadas. Os presento a la torre del pensamiento matemático, o bueno, una representación bastante cutre en 8 bits. Cada piso de esta torre infinita representa un nivel de abstracción en nuestro pensamiento. En el primer piso nos encontramos los objetos matemáticos más sencillos que podemos concebir en nuestra mente. Pueden ser números, elipses o cosas menos abstractas como un lápiz o la población de Mazarambroz en Toledo. Pero donde las matemáticas empiezan a mostrar su verdadera fuerza es en niveles superiores, donde se estudian ideas más abstractas generadas a partir de ideas de un nivel inferior. Los matemáticos estamos obsesionados con estudiar cómo se relacionan los objetos matemáticos entre sí. Se puede decir que nos encantan los cotilleos en matemáticas. Por ejemplo, dos números pueden estar relacionados con el concepto de divisibilidad, y ese concepto es también un objeto matemático, más invisible, por así decirlo, porque estamos hablando de la relación entre dos objetos abstractos, pero que tienen sus propiedades que pueden ser estudiadas y aplicadas a la resolución de problemas. Un objeto típico de un nivel superior sería el concepto de función, que no es más que una forma de relacionar los elementos de un conjunto con otro. Por ejemplo, las típicas funciones reales de RNR, que me relacionan un número real con otro número real, estarían en el segundo piso de la torre. Lamentablemente, lo que suele ocurrir para muchos estudiantes es que estos perciben el concepto de función real no como una relación entre números, sino como una expresión algebraica o como un gráfico, ambos elementos que pertenecen más al primer nivel. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un objeto matemático llamado permutaciones. Vamos a subir un par de pisos en el nivel de abstracción y veréis que desde esas alturas las vistas son mucho más bonitas y podemos abarcar más paisaje. Supongamos que tenemos 5 fichas con los números del 1 al 5. Si hemos jugado alguna vez a las cartas, sabemos que estas fichas se pueden barajar y desordenar de muchas maneras. Así, o así, o así también. A primera vista parece que no hay mucho que analizar aquí. Ahora bien, si comparamos cómo estaban las fichas antes y después de desordenarlas, estos cambios que hemos realizado, que no dejan de ser una serie de instrucciones, podemos aplicarlos exactamente igual a cualquier otro conjunto de 5 elementos, como las primeras letras del alfabeto o el contenido de mi neceser de baño. Esa manera de desordenar los elementos, que no depende del tipo de elementos que estemos desordenando, es un objeto matemático por sí mismo, y es lo que se conoce como una permutación. Observad que este objeto ni es un número, ni una letra, ni un objeto de baño, sino algo que me relaciona cómo estaban los objetos antes con cómo están los objetos después. Es algo abstracto, intangible, pero que podemos imaginar en nuestra mente y estudiar sus propiedades. Y ya que hemos conseguido imaginar lo que es una permutación de 5 elementos, podemos imaginar el conjunto de todas las posibles permutaciones también de 5 elementos. Cada una desordena los elementos de una forma diferente. Por cierto, si recordamos las nociones básicas sobre combinatoria, sabréis que hay exactamente 120 permutaciones de 5 elementos, es decir, 5 factorial. Vamos a echarle un vistazo a sus elementos más sencillos. Hay una en especial que no hace nada de nada. Deja todos los elementos como estaban, pero matemáticamente también es una permutación. Es lo que se conoce como la permutación de identidad. Las más sencillas después de la identidad son las transposiciones, que lo único que hacen es intercambiar dos elementos, dejando el resto sin mover, y serían estas de aquí. Y sí, hay exactamente 10 transposiciones. ¿Por qué? De nuevo, un sencillo cálculo combinatorio nos da la respuesta y serían combinaciones de 5 elementos tomados de 2 en 2, que es 10. Quedaros con estas que serán importantes más adelante. Y bueno, si habéis llegado hasta aquí,
y habéis asimilado bien la idea de permutación, entonces, enhorabuena, habéis subido un nivel en nuestra mágica torre matemática. Vale, hemos subido un poco el nivel de abstracción, pero ese conjunto de permutaciones parecía un conjunto de elementos sin más, sin orden ni concierto, como mi cajón de los calcetines. No parece que no sea de mucha utilidad. ¿Podemos subir un piso más en nuestra torre y plantearnos cómo se relacionan esas distintas permutaciones entre sí? Pues claro, una relación entre objetos matemáticos es también un objeto matemático, y como tal, podemos plantearnos cómo se relacionan esos nuevos objetos. Y así podemos subir y subir pisos en esta torre infinita. Y aquí, cuando hablamos de relaciones, lo decimos en un sentido muy general, como cualquier idea que de alguna forma me conecte dos o más elementos. Cuando en matemáticas queremos dotar de una estructura a un conjunto de elementos como este que nos permita aprender más sobre ellos y sacar algunas propiedades que nos ayuden a resolver problemas, normalmente se intenta ver si tiene alguna estructura algebraica. ¿Y qué es eso? Bueno, eso solo significa que vamos a ver si hay alguna operación u operaciones que podamos hacer entre estos elementos. Por ejemplo, el conjunto de los números es una estructura algebraica, porque podemos definir entre ellos una operación llamada suma. Según las propiedades que cumpla esa operación u operaciones, la estructura algebraica será un grupo, un anillo, un cuerpo, un espacio vectorial, etc. Hay de muchos tipos, cada uno con sus características y sus aplicaciones. ¿Y tenemos alguna operación que podamos definir entre permutaciones? Es decir, algo que cojamos dos permutaciones, hagamos alguna alquimia rara y obtengamos una nueva permutación. Pues en este caso la operación más sencilla que se nos ocurre es la composición. Vamos a ver cómo funciona con un ejemplo. Si cogemos una permutación y la aplicamos a este conjunto, desordenamos sus elementos como la permutación nos dice. Pero si a estos números, que ya de por sí están desordenados, le aplicamos otra permutación, se vuelve a desordenar. Bueno, si lo miramos bien, todo este proceso se puede resumir en una única permutación, que es esta de aquí. Esto es en lo que consiste el operador de composición. Dadas dos permutaciones, obtenemos una nueva componiéndolas. Bueno, ¿y esto de qué nos sirve para entender mejor cómo funcionan las permutaciones? ¿Tiene alguna aplicación práctica? Si tenemos un conjunto de elementos, en este caso permutaciones, y una operación entre ellos, podemos comprobar si cumple ciertas propiedades para que sea un grupo, un anillo o un cuerpo o alguna estructura conocida. En este caso concreto, resulta que este conjunto de permutaciones con esta operación de composición cumple las condiciones para ser un grupo. Los grupos son estructuras algebraicas muy simples, pero con una gran riqueza de propiedades que se usan en multitud de problemas. Para que este conjunto con esta operación sea un grupo, ha de cumplir tres propiedades. Primera, que tenga un elemento neutro, algo así como el cero para la suma. Ha de ser una permutación del conjunto que, si la componemos con otra cualquiera, bien por la izquierda o bien por la derecha, el resultado sea esta última. Y podemos comprobar que existe, efectivamente, la permutación más simple que hay, que no hace nada de nada, no desordena los números, y al componerla con cualquier permutación obtenemos esa misma. Sería el elemento neutro. En teoría de grupos se suele denotar al elemento neutro con la letra E. Segundo, todo elemento ha de tener un inverso. ¿Qué significa eso? Que si tengo una permutación, ha de haber otra que, al componerla, obtenga el elemento neutro. Y aunque no voy a entrar en detalles, es fácil comprobar que para cualquier permutación que se nos ocurra, siempre habrá otra que deshaga los cambios realizados. Así pues, se cumple esta condición. Y la última, y aunque no lo parezca, es muy importante, que se cumpla la propiedad asociativa, o como a mí me gusta llamarla, la propiedad quita los paréntesis que no hacen falta. Por ejemplo, si tenemos estas tres permutaciones compuestas y queremos calcular cuál será el resultado final, ¿por dónde empezamos? ¿Componemos las dos primeras y luego la tercera? ¿O empezamos por las dos últimas y luego con la primera? Pues la propiedad asociativa nos dice que da igual por donde empieces, el resultado va a ser el mismo. Y aunque es muy fácil probarlo, no entraré en detalles para no alargar el vídeo. La cuestión es que nuestro conjunto de todas las posibles permutaciones de 5 elementos tiene estructura de grupo y por lo tanto podemos aplicar todas las propiedades que existen sobre grupos, que son muchas. De hecho, este grupo tiene su propio nombre en el panteón de las matemáticas y es conocido como el grupo simétrico de orden 5, S sub 5. Vale, pues vamos a usar un conocido resultado de teoría de grupos para poder crear un sencillo truco de matemagia. Supongamos que tenemos un conjunto ordenado de fichas y le aplicamos la misma permutación de manera repetida una y otra vez. La pregunta es,
¿Habrá algún momento en el que las fichas volverán a estar desordenadas? Si traducimos esto al lenguaje matemático y usamos letras para denotar los objetos, como nos encanta hacer los matemáticos, equivale a preguntarse si, partiendo de una permutación A, al componerla consigo misma, llegará un momento en el que obtendremos nuestro elemento neutro, es decir, la permutación identidad. Ese número de veces que necesitamos para alcanzar el elemento neutro B se denomina orden de A. Por ejemplo, aquí tenéis una permutación que al componerla consigo misma 4 veces obtenemos la identidad, por lo que esta permutación tendrá orden 4. Pero podría ocurrir que alguna permutación extraña, retorcida y malvada nunca llegara a la identidad, ¿no? Una permutación que si aplicamos repetidamente a un conjunto de cartas, jamás volveríamos a tener las cartas ordenadas como al principio. Bueno, pues para salvar el día viene nuestro amigo Joseph Louis Lagrange y su famoso teorema de Lagrange, que entre otras cosas nos viene a decir que en un grupo con una cantidad finita de elementos es imposible encontrarnos una permutación tan retorcida. Es decir, si aplicamos repetidamente la misma permutación a un conjunto de cartas, siempre, eventualmente, llegaremos a tener de nuevo las cartas ordenadas. Y ese número de veces que necesitamos ha de ser un divisor del número de elementos del grupo, que en este caso es 120. De esta manera, si somos castigados a lo Sísifo a aplicar una y otra vez la misma permutación a unas cartas hasta que éstas vuelvan a estar ordenadas, podemos estar tranquilos de que como mucho en 120 movimientos habremos terminado nuestro castigo. Pero 120 movimientos parecen mucho. ¿Se puede afinar un poco más? Pues sí, el teorema de Lagrange funciona para cualquier grupo finito, pero en el caso concreto del grupo de permutaciones, podemos ser un poco más precisos con el orden de los elementos. Para eso está la función de Landau, que debe su nombre a su descubridor, el matemático alemán Edmund Landau, en 1902. La función de Landau nos dice precisamente para el grupo de permutaciones S sub n, donde n es un número cualquiera, cuál será el orden máximo de sus elementos. Es decir, cuántas veces podemos repetir una permutación como máximo antes de aterrizar de nuevo en el elemento neutro. Para el caso n igual a 5, la función de Landau vale 6, que es bastante más preciso que 120. Podéis comprobarlo de manera muy fácil. Coged 5 cartas ordenadas y las desordenáis con unas instrucciones precisas. Luego volved a desordenar las cartas con esas mismas instrucciones y así sucesivamente. Lo que la función de Landau nos dice es que como máximo en 6 repeticiones las cartas volverán a estar ordenadas. Increíble, pero cierto. El cálculo de la función de Landau funciona de la siguiente manera. Supongamos que queremos saber cuánto vale dicha función para n igual a 8. El procedimiento consiste en calcular todas las posibles formas de expresar 8 como suma de números enteros positivos, que es lo que se conoce como las distintas particiones de 8, y calcular el mínimo común múltiplo para todas esas particiones. El máximo de dichos valores será el valor de la función de Landau para n igual a 8, que como veis en este caso vale 15. Y con 8 cartas os voy a enseñar un sencillo juego de matemagia usando una permutación en particular. Partimos de 8 cartas ordenadas y las desordenamos con las siguientes indicaciones. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Cojo el montón de la izquierda y lo coloco sobre el montón de la derecha. Estos movimientos que he hecho equivalen a esta permutación que veis aquí. Si repetimos de nuevo la permutación, ejecutando de nuevo las mismas instrucciones, tenemos las cartas en este orden. Y si la aplicamos por tercera vez de nuevo, teniendo cuidado de realizar los mismos pasos, obtendremos la permutación identidad. Es decir, las cartas vuelven a estar ordenadas. Como veis, he usado una permutación específica que tiene orden 3. Vamos a ver una característica importante de las permutaciones que nos va a servir para analizar el puzzle 1415 de San Lloyd, y es el de paridad de una permutación. Primero os voy a mostrar una idea para que entendamos mejor cómo se comporta. Supongamos que estamos en mi coche y queremos llegar al hotel que está al otro lado de un riachuelo. No importa el camino que tracemos, si queremos llegar desde donde estamos al hotel, tendremos que cruzar el riachuelo un número impar de veces. Y eso es porque el coche y el hotel se encontraban en orillas distintas. Observad que si estiramos el camino hasta convertirlo en una recta, aunque el número de cruces del riachuelo cambie, la paridad de dicho número no va a cambiar. Y si recordáis del vídeo anterior, esto es lo que se conoce como un invariante. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestras permutaciones? Gráficamente, la paridad de la permutación no es más que la paridad del número de intersecciones que hay en esta representación gráfica. Lo que vendría a ser cuántas veces un coche cruza un riachuelo. Si los segmentos se cortan en un número par de puntos,
La permutación será par e impar en caso contrario. Esto nos permite clasificar las permutaciones en dos tipos. La permutación identidad sería par porque tiene 0 puntos de corte, mientras que todas las transposiciones serían impares, algo que es fácil de comprobar sin más que contar con cuidado los puntos de corte. Lo interesante de esta clasificación es que se comporta exactamente igual con la composición que en el caso de la paridad de números con la suma. Es decir, par compuesto con par es par, par compuesto con impar es impar. Una propiedad muy útil, como veremos. Para mostraros por qué esto es así, tomemos como ejemplo estas dos permutaciones, una par y otra impar, y vamos a ver que efectivamente al componerlas el resultado va a ser necesariamente una permutación impar, porque como ocurre con los números, un número par más un número impar tiene que dar un número impar. Si la primera permutación es par, significa que hay un número par de puntos de corte, y si la segunda es impar, hay un número impar de puntos de corte. Al componerla, el número de puntos de corte es la suma de ambas, que será par más impar igual a impar. Y al enderezar los caminos, como hemos visto, la paridad del número de puntos de corte no cambia, por lo que necesariamente el resultado de componer una permutación par y otra impar será una permutación impar. Y podemos razonar de manera similar con los otros casos. Y con esto, mis queridos pasajeros, ya hemos conseguido subir un piso más en nuestra torre. Porque ahora tenemos una visión más clara de cómo se relacionan las permutaciones entre sí y una forma de clasificarlas usando la paridad con una propiedad muy interesante. Y desde esta altura estamos ahora en condiciones de demostrar que el puzzle 1415 de Sam Loyd es imposible de resolver. Si recordáis del vídeo anterior, este puzzle consistía en mover las fichas partiendo de los números ordenados para conseguir intercambiar los números 14 y 15. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación y vamos a pensar que en el hueco hay una ficha especial, la ficha 16, con superpoderes mutantes que le permiten atravesar otras fichas. El juego se puede ver entonces como que en cada turno intercambiamos posiciones de la ficha 16 con algún vecino suyo, tanto en horizontal como en vertical. Si ponemos todas las fichas del puzzle en fila, vemos que cada movimiento consiste en desordenar dichas fichas. Observad que cada movimiento consiste en intercambiar posiciones de la ficha 16 con otra ficha, dejando el resto sin mover. Es decir, cada movimiento corresponde matemáticamente a una transposición donde una de las fichas que se mueve es la ficha 16. Así, ir realizando movimientos en el puzzle equivale a ir componiendo transposiciones, una detrás de otra. Y recordemos que las transposiciones son permutaciones impares. De esta manera, al ir realizando progresivamente movimientos en el tablero, iremos creando una permutación a base de componer transposiciones y esa permutación que hemos generado será par o impar dependiendo de si hemos realizado una cantidad par o impar de movimientos. Ahora bien, si observamos cuál es el objetivo de nuestro juego, tenemos que llegar hasta esta configuración de aquí, pero eso es equivalente a realizar la transposición que intercambia las fichas 14 y 15. Es decir, tenemos que recrear esta transposición usando solamente las que nos permiten las reglas del juego, que son las que tienen el número 16. Pero esta transposición es una permutación impar, por lo que forzosamente necesitaremos emplear una cantidad impar de movimientos si queremos llegar a la solución. Bueno, no parece muy grave, ¿no? Vale, necesitaremos un número impar de movimientos, pero eso no hace que sea imposible de resolver. Sigamos razonando. Apartemos un momento la ficha del puzzle y coloremos las casillas según, lo habéis adivinado, un tablero de ajedrez. Notemos que partimos del hueco mostrando una casilla negra. Si hacemos un movimiento, ahora mostrará una casilla blanca. Si hacemos otro, volverá a mostrar una casilla negra. Es obvio que cuando hacemos un número par de movimientos, dejaremos descubierta una casilla negra. Y si hacemos un número impar, dejaremos una blanca. En la solución pedida hay una casilla negra al descubierto, por lo que, según este razonamiento, para poder resolver el puzzle, forzosamente necesitaremos un número par de movimientos. Y si juntamos las dos condiciones que hemos deducido, vemos que es una tarea imposible. Por lo tanto, el señor Loyd podía estar tranquilo de que nadie se iba a quedar con sus $1000 de recompensa. Resumiendo, hemos visto cómo el razonamiento matemático se basa en gran medida en razonar no solo sobre objetos, sino sobre las relaciones entre objetos y a veces incluso cómo esas distintas relaciones entre objetos se relacionan entre sí. Esto nos permite ver propiedades y estructuras que de otro modo no podríamos, como el orden o la paridad de las permutaciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado y queréis que siga subiendo vídeos, no olvidéis dejar un comentario con la palabra calasparra. Un saludo y hasta otra.